Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Jesucito que viene a nuestro encuentro, queridos niños, y nos anima a todos, nos apoya y nos enseña. Eso es lo más importante, queridos niños. Aprender tantas cosas lindas con Jesús. Y siempre hay un tema muy importante. A ver, queridos niños, vamos a ver cuál es el tema que hoy Jesús nos quiere enseñar. El tema del día de hoy es la conciencia. La conciencia, queridos niños, tener conciencia de nuestro actuar, tener conciencia de tantas cosas que vamos haciendo. La conciencia, queridos niños, es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. La conciencia, entonces, queridos niños, así es que vamos a escuchar desde la palabra de Dios qué es lo que Jesucito nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que Jesucito nos quiere decir desde la Biblia con respecto a nuestra conciencia? Por lo tanto, estemos muy atentos. En la medida en que tenemos conciencia de nuestros actos, en la medida en que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, queridos niños, ciertamente que vamos a ser mucho más felices, vamos a ser más obedientes, vamos a ser más estudiosos, pero para eso vamos a ir aprendiendo y escuchando lo que Dios nos quiere enseñar en el día de hoy. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos niños, es la palabra de Dios lo que acabamos de escuchar. Vayan y enseñen, hagan que todas las personas tomen conciencia de su accionar. Es decir, que todos, queridos niños, tomemos conciencia de lo que tenemos que hacer en el día a día. Eso es lo que Jesucito nos quiere enseñar. Entonces, en el día de hoy vamos a reflexionar sobre nuestro actuar, sobre nuestra conciencia, pero también nosotros que somos discípulos del Señor y que tenemos que enseñar y proponer también a los demás para que todos tomemos conciencia de nuestra propia vida, queridos niños. Vamos a volver enseguida nosotros, queridos niños, con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La llevaré en mi corazón, Laurita. Gracias a ti por haberla recogido. A sus 30 años, cuando ya era un hombre adulto, Galgano creyó ver en sueños a un arcángel, el arcángel Miguel.
En el momento no le dio importancia, pero un día mientras viajaba el sueño se repitió. Hola, Galgano. Quiero que veas algo. Cuando llegaron al inicio de un puente y después de haber dejado el caballo, el arcángel le pidió que se aventurara con él por un delgado puente de cuerdas librado sobre un río en creciente. Caía una tremenda tormenta y el viento sacudía el puente sin piedad. Ahora ve. ¡Ánimo! Galgano, a quien no le faltaba valor, no obstante el peligro, empezó a cruzar. Pero cuando puso el pie en el otro lado, la tempestad cesó de golpe y en la abertura de una gruta en el lado de la montaña se encontraba el arcángel esperándolo. Galgano lo siguió y recorrieron un largo y oscuro laberinto. De improviso, se encontró aquí, sobre el monte donde estamos ahora. Entonces se le acercaron los apóstoles, cada uno con un libro abierto entre las manos. Del libro salió una grande y profunda luz. Esa luz poderosa subió despacio hasta que le impidió ver a su alrededor. Galgano se despertó. Había entendido que era Dios quien lo había llamado a ese lugar que había visto en el sueño. Montó en su caballo, soltó los estribos y dejó que el animal fuera a donde quisiera. Y el caballo lo trajo aquí, justo a esta colina. Entonces Galgano se bajó y derecho contra el cielo interrogó al Señor. Y le preguntó: Señor, por favor dime, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me trajiste hasta ese lugar? Y el Señor contestó: Vivirás en este lugar en el silencio y en la penitencia. Hospedarás a cada viajero que toque a tu puerta y dividirás con él tu pan. Entonces Galgano entendió claramente que no estaba soñando, que todo era cierto y que aquello que él había escuchado era en verdad una orden directa del Señor. Entonces desenvainó su espada, la enterró en la tierra y se arrodilló frente a ella como frente a una cruz. Construyó una estructura de ramos alrededor de la roca que tenía a su espada. Estuvo aquí 3 años en penitencia y oración. Posteriormente murió. Desde el día de su muerte han transcurrido 30 años y aún siguen llegando peregrinos de todos lados. Y se cumplen prodigios, porque Galgano murió como un santo. Poco a poco la piedad de los cristianos construyó en este lugar una iglesia. Y nunca nadie ha logrado extraer la espada. Aquí quizás encontraremos algo de beber. ¿Y ustedes qué quieren? Tenemos mucha sed. ¿Podría darnos un poco de agua, por favor? No le damos nada a nadie. Largo de aquí, largo. Necesitamos solo un poco de agua. Tenemos todavía mucho por caminar. Está sordo, fraile. Ya le dije que no le daré nada. Nos vamos, pero recuerda, por tu casa pasó tu señor a pedirte agua y tú se la negaste.
¿Qué? ¿Otra vez tú, pequeño ladrón? ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Esto te va a enseñar a no robar leche! ¡Toma! Llegó el momento de darle una lección. ¡Vamos a atraparlo! Sí, vamos por él. ¡Vamos! ¿Dónde está? Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre. Y hoy con un tema muy importante que ustedes mismos me van a decir ahora, queridos niños, cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la conciencia. Muy bien, queridos niños, sobre la conciencia. Y vamos a aprender, vamos a escuchar. Por eso les pido, como siempre, tengan su cuadernito, tengan algo para escribir y sobre todo tengamos también nuestra Biblia con nosotros, porque Jesucito siempre nos enseña desde la palabra de Dios, desde la Biblia, que es lo que nosotros tenemos que aprender, conocer y sobre todo ponerlo por obra, como escuchamos recién en la palabra de Dios. Muy bien, queridos niños, estén muy atentos. Hay unas leyes o principios morales que nos indican claramente el bien y el mal y somos libres de seguirlos o no. Cuando tenemos que ayudar en casa y nos resistimos, sentimos como una voz interior que nos dice: vamos, hazlo, debes obedecer. Si somos tentados a decir una mentira, esa voz nos indica: tienes que decir la verdad. Esta voz interior que nos dice si lo que hacemos está bien o mal es a lo que llamamos conciencia, que también habla después de haber actuado. Esto no lo debiste hacer o hiciste bien. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta cómo actúa la conciencia? Qué lindo que es tener conciencia de esto. Conciencia quiere decir, queridos niños, cuando nosotros sabemos bien lo que está bien y lo que está mal. Pero después nosotros hicimos algo, queridos niños, y comenzamos a recapacitar. Eso significa, queridos niños, nosotros comenzamos a recordar de acuerdo a la ley, decíamos, moral, a los principios, a los valores. Sabemos lo que hicimos, si hicimos bien o si hicimos mal. Esa es la conciencia, queridos niños. Alguien nos pide y nos dice: hijo mío, tenés que estudiar. Y al comienzo, no queremos hacer. Pero después nos vamos y comenzamos a pensar y decimos: ahí está la conciencia. Comienza a actuar. Hijo mío, tienes que estudiar. Hijo mío, no me obedeciste. Hijo mío, te portaste mal. Hijo mío, no hiciste tu deber. Hijo mío, fuiste desobediente. Hijo mío. Y así entonces tu conciencia comienza a trabajar. Porque todos, queridos niños, tenemos conciencia. Todos, queridos niños, recapacitamos y volvemos a rebobinar qué es lo que pasó. Si hicimos bien o si hicimos mal. Hijo mío, tocaste la cosa ajena. Hijo mío, robaste. Hijo mío, le engañaste. Hijo mío, te estás aprovechando de los demás. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Todos, también papito, también mamita, también nosotros, todos tenemos nuestra conciencia. Todos sabemos, queridos niños,
si hicimos bien o si hicimos mal. Esa es la conciencia. La conciencia nos ayuda entonces para que nosotros podamos rectificar nuestras acciones, porque nos dice si hicimos bien o si hicimos mal. ¿Ya saben cómo les llamo, queridos niños, a eso? Es nuestro policía interior. Es lo que está adentro, como un policía, que te dice, hijo mío, eso que hiciste no está bien. Hijo mío, eso que hiciste espectacular, muy bien. Vamos a seguir escuchando algo más, queridos niños. ¿Qué significa la conciencia? Siempre debemos hacer caso de la conciencia porque es la voz de Dios en nuestra intimidad. Pero es muy importante que nuestra conciencia conozca a fondo la ley de Dios. Si no la conoce, podría equivocarse en muchas decisiones y no podríamos ser felices de verdad. Qué importante, queridos niños, que entonces nosotros conozcamos bien que es la voz de Dios la que nos está hablando. Dios habla en nuestra conciencia. Dios habla en nuestra cabecita. Dios nos dice si hicimos bien o si hicimos mal. Pero por eso tenemos que seguir esa voz de la conciencia. Tenemos que seguir y hacer la voz de Dios. Porque ahí Dios, queridos niños, nos está diciendo, obraste bien, obraste mal, tienes que corregir tu vida, tienes que corregir tus caminos. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Esa es la voz de la conciencia, esa es la voz de Dios. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir escuchando algo más que Jesucito nos quiere enseñar en el día de hoy. La Iglesia nos enseña a conocer la ley de Dios y el ejemplo de Jesús. Es decir, nos enseña las instrucciones para llevar una vida honesta y buena. Y nosotros aprendemos la ley de Dios y por eso la Iglesia nos enseña, la Biblia nos enseña, mamá me enseña, papá me enseña a ser honestos, a ser buenos, a ser educados, a ser entonces un niño obediente, un niño que actúa de acuerdo a lo que Dios quiere, según una ley que ya sabemos nosotros y que hemos aprendido, queridos niños, que era la ley moral, es decir, los principios, los valores, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos, queridos niños. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio doloroso. La agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Muy bien, aprendiendo con Jesús, como siempre, queridos niños, nos ayuda a nosotros para que tengamos una linda vida como cristianos. La catequesis que aprendemos con Jesús mismo. Y hoy, queridos niños, tenemos un tema muy importante. El tema del día de hoy es la conciencia. La conciencia, como yo les dije, queridos niños, la conciencia es como nuestro policía que está aquí en nuestra cabecita y nos dice: hiciste bien, hiciste mal, atención, hay que rebobinar, hay que corregirse, no hacer el mal, cuidado que te equivocaste, hay que ser obediente. La conciencia que te dice si nosotros obramos bien o si nosotros obramos mal. Y todos, queridos niños, tenemos en nuestra cabecita nuestra conciencia. Y recordemos, como dijimos hace rato, queridos niños, la conciencia nosotros lo vamos formando con los valores y con los principios que el Señor nos va regalando. Muy bien, queridos niños, ahora entonces vamos a nuestras preguntitas. ¿Cuál es la primera preguntita que les voy a hacer, queridos niños? Atención. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es una voz interior que nos dice si lo que hacemos está bien o mal. Esta voz interior habla antes y después de actuar. Muy bien, queridos niños, la conciencia es esa voz interior que nos dice lo que tenemos que hacer. O mejor dicho, después de haber visto entre el bien y el mal, la conciencia nos vuelve a rebobinar y decir si hicimos bien las cosas o si no hicimos bien las cosas. Esa es la conciencia, queridos niños. Cuando después de nuestro actuar comenzamos a pensar y a decir:
esta acción que nosotros hicimos está bien o está mal. Muy bien, vamos a la segunda preguntita, queridos niños. ¿Por qué, queridos niños, nuestra conciencia debe conocer la ley de Dios? Es muy importante que nuestra conciencia conozca a fondo la ley de Dios, porque si no la conoce bien, podría equivocarse en muchas decisiones y no podríamos ser felices de verdad. Y claro, queridos niños, si no conocemos la ley de Dios, la que rige nuestra forma de ser, la que rige, es decir, la que nos lleva por el buen camino, si no conocemos, queridos niños, la ley de Dios, ¿qué pasa? Vamos a ir tortuosos, vamos a ir por caminos equivocados, queridos niños. Por eso es importante que nuestra conciencia, que nosotros sepamos la ley de Dios, sepamos lo que le llamamos la ley moral. Son los principios y son los valores que Jesucito nos enseña. Por eso, queridos niños, tenemos que hacer nuestra catequesis. Por eso, queridos niños, tenemos que escribir todo lo que el Señor nos va enseñando. Tenemos que meter en nuestra cabecita los principios y los valores de la ley moral. Muy bien, queridos niños, por eso que es importante saber lo que Dios nos enseña para no equivocarnos. Cuando nos equivocamos, queridos niños, ciertamente que después vamos a actuar muy mal. Vamos a la siguiente preguntita. ¿Qué nos enseña, queridos niños, la Iglesia? La Iglesia nos enseña a conocer la ley de Dios y el ejemplo de Jesús. Nos enseña las instrucciones para llevar una vida honesta y buena. Y justamente, queridos niños, es así mismo como decimos. La Iglesia, la comunidad nos enseña a cumplir, a vivir la ley de Dios. En la medida en que nosotros sabemos la ley de Dios, en la medida en que nosotros conocemos la ley de Dios, en la medida en que nosotros nos esforzamos por vivir, entender la ley de Dios, ciertamente, queridos niños, vamos a tener una conciencia recta, una conciencia que nos dirija hacia Dios, una conciencia que nos haga amar a nuestros hermanitos, a nuestros compañeritos, a nuestra familia, a todos los que nos rodean. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Y entonces no le vamos a perjudicar a nadie. ¿Por qué? Porque la Iglesia nos enseña los valores de la gente, los valores de la humanidad, los valores de la comunidad. Esos son los principios que nos enseña siempre la Iglesia, los principios de la ley de Dios. Muy bien, queridos niños, tenemos que procurar esforzarnos para vivir de acuerdo a la ley de Dios. Vamos a volver nosotros, queridos niños, próximamente a seguir reflexionando sobre estas cosas tan importantes. Pero hoy nos despedimos ya de nuestro programa, queridos niños, y vamos a rezarle a nuestra mamita para tener esa conciencia de vivir siempre los valores de Dios, los valores que nos va enseñando Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, queridos niños, les dejo la bendición de Jesucito, que nos quiere mucho, que nos bendice y nos anima a tener y a conocer siempre y a vivir de acuerdo a una conciencia recta, tener una conciencia de acuerdo a los valores y la ley de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Que Dios les bendiga a todos, queridos niños. Aprendiendo con Jesús.